Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy continuamos en este precioso día con nuestro tema de liberación de ataduras. Esta es la segunda entrega para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, queremos recordarle que una de las primeras expresiones que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y se le dio a leer el rollo del libro de la ley, él dijo que él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el enemigo. Hay muchas personas en esta vida que están atadas, viven bajo atadura debido principalmente al pecado, también por la intervención de enemigos espirituales que siempre tratan de que el ser humano viva subyugado a ellos. Y hoy continuamos esta segunda parte de liberación de atadura. Y de manera especial vamos a estar tocando el tema de renunciar a las maldiciones. Muchas personas, usted notará, incluso familias, que hay una tendencia pecaminosa y se repiten eventos traumáticos, malos momentos, eventos que son desagradables en esa familia una vez tras otra. Parece que se repitiera ese patrón de conducta o de actos contrarios a la paz y a la tranquilidad de una persona o de una familia. Y puede decirse que esa familia o esa persona está bajo maldición. Nada le sale bien, todas las cosas se le cambian para mal, no encuentra un rumbo definido para su vida familiar, su vida en pareja, su vida matrimonial, su vida económica también es un caos. Y básicamente la Biblia nos enseña que las maldiciones vienen a la vida del ser humano por la desobediencia. Desde el Antiguo Testamento el Señor viene haciendo esa advertencia de que seamos obedientes a su palabra. Y dice, y queremos recordar este versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, precisamente el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y sigue una lista de maldiciones extensa que el Señor anuncia para aquellas personas que no obedecen su palabra. Usted podrá decir, bueno, eso fue bajo la ley, pero yo le quiero enseñar o recordar que los principios espirituales que Dios establece en su palabra tienen validez tanto en el Antiguo como para el Nuevo Testamento, bajo la ley y bajo la gracia. Es decir, el Señor no cambia sus leyes espirituales, sus principios espirituales. Y este principio espiritual del pecado, la desobediencia, es inmutable y trae consecuencias al ser humano. Así que, y es necesario que usted decida. Para muchos es difícil, pero debe decidir ser obediente a la palabra del Señor. No, usted no va a encontrar una persona en el mundo que va a decir, es que yo cumplo todo al 100% lo que el Señor dice en su palabra. Estamos en ese proceso todo. Entonces la invitación en este día es que usted renuncie a ese deseo de no obedecer la palabra del Señor. Más bien tenga el deseo de obedecer la palabra del Señor. Inicie esa lucha, pero de corazón, por amor a Dios y sabiendo que eso le conviene a usted. La persona que decide obedecer a Dios obtiene el favor del Señor. Eso es algo que el Señor establece en su palabra. Así que hoy es un día para que usted decida ser una persona obediente al Señor y verá cómo su vida se va alineando. Tal vez no de manera inmediata o hay eventos inmediatos que pueden suceder en su vida para bien, pero el Señor, a la medida que somos obedientes, tenemos fe, no solamente fe, sino fe y obediencia, como hemos repetido otras veces, el Señor nos llena de bendiciones, porque antes, esta palabra que hemos leído, antes, en este mismo capítulo 28 de Deuteronomio,
están las consecuencias por la obediencia. La consecuencia por la obediencia es la bendición de Dios. Entonces el Señor le está diciendo a usted y a toda persona, escoge entre el bien y el mal. Escoge entre obedecer y no obedecer. Escoge entre la maldición y la bendición. De una persona sensata, inteligente, con buen uso de razón, escoger lo bueno, escoger la bendición, escoger obedecer al Señor. Entonces, hoy es un día para que usted renuncie a todas esas maldiciones por desobedecer al Señor y comience esta nueva etapa de obediencia en el Señor. Igualmente, también el Señor nos llama a que nosotros renunciemos a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina, a la herejía. En estos tiempos usted notará cantidad de enseñanzas falsas que hay en las redes sociales, desde los púlpitos cristianos, desde todo lo que puede el enemigo utilizar para engañar a las personas que de buen corazón, con buena intención busquen al Señor. Y estamos viendo grandes congregaciones que están con falsa enseñanza, con herejía. ¿Para qué mencionar la doctrina de la prosperidad? Como siempre el enemigo toma aspectos que son buenos de la palabra y los exalta desmedidamente. Y no crean solamente el enemigo está utilizando la prosperidad para exaltarla desmedidamente y engañar a las personas, sino también la fe y otras virtudes más que el Señor establece en su palabra. A la fe, por ejemplo, dice que usted nada más necesita fe para ser un buen cristiano, para obtener el favor del Señor. Es un engaño doctrinal, una falsedad, una herejía. Usted necesita sí fe, pero también necesita obediencia, necesita tener amor, necesita ser un verdadero cristiano y practicar el cristianismo de una manera completa, no a medias, para que dé resultados. Por eso tal vez su vida está así. Las respuestas no llegan de parte del Señor, porque usted vive un evangelio, un cristianismo a medias. Entonces también renuncie a la falsedad de esas doctrinas. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también, ahí está hablando el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El Señor está advirtiendo que así como en la antigüedad hubo falsos profetas, en esta época, en estos tiempos, hay falsos maestros que, vea cómo hacen, introducen encubiertamente, o sea que soterradamente, que las personas se dan cuenta, herejías destructoras. Le enseñan cosas como si fueran palabra o doctrina que está en la palabra del Señor, como si fueran doctrinas verdaderas, pero son engaños. Y tiene una finalidad, sigue diciendo, no vamos a extendernos leyendo textualmente, pero dice que utilizan eso para su avaricia, para hacer mercadería con las personas que asisten a esas congregaciones. Y a ellos les gusta tener mucha gente que, aunque no los pastoreen, pero sí los exprimen, sí le quitan su dinero con esa falsa enseñanza principalmente. Y lo peor no es tanto que le quiten el dinero, sino que muchas personas engañadas van rumbo a la perdición. Por eso es necesario que usted, mi estimado hermano, persona que nos escucha en este día, estimado amigo, usted le pida al Señor que le dé discernimiento espiritual para que usted pueda descubrir si le están engañando desde el púlpito, aunque se llame una iglesia cristiana. Sepa usted que el principal engaño del enemigo no viene del exterior de la iglesia, sino sale dentro de la iglesia. Desde los púlpitos cristianos se está enseñando herejía. En muchos púlpitos, en muchas congregaciones cristianas se está enseñando falsedades, herejía, doctrinas falsas. Así que hay que estar atento. Por eso es necesario leer la palabra del Señor y ante todo pedirle a Dios, al Dios Todopoderoso, que nos dé discernimiento espiritual para desenmascarar a estos falsos y a esas falsas doctrinas. Así que hoy básicamente hemos querido traer estas renuncias a las maldiciones por desobediencia, también renuncia al engaño doctrinal, pero no queremos finalizar sin antes no tocar el tema familiar. Muchas familias, usted observará, que se repiten de generación en generación patrones de conducta
Hay personas cristianas que dicen que las maldiciones no se heredan. Eso es un tema controversial, pero lo que sí es una realidad es que se observan patrones de conducta en las personas de generación en generación que son comunes. Por ejemplo, personas dadas al vicio del alcohol, el abuelo, el tatarabuelo, el papá, el hijo, el nieto, siguen la misma tendencia, y así con otros pecados y otras conductas pecaminosas. Se van transmitiendo o se van repitiendo, para no hablar de la palabra transmitir, se van repitiendo de generación en generación. Y a esto también hay que romper esa maldición en su familia. Así que vamos a finalizar orando, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús, al iniciar su ministerio, una de las primeras declaraciones que dio, que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciando a toda maldición por desobediencia. Señor, decidimos obedecer tu palabra. Decidimos incorporar tu palabra a nuestra vida, que tu palabra nos alimente en el nombre de Jesús de Nazaret. También renunciamos al engaño doctrinal, a toda herejía, a todo sistema doctrinal falso que se ha introducido en nuestra mente. Renunciamos a eso, Señor. Trae claridad, trae liberación de esas falsas doctrinas, de esas herejías en toda persona. Dios mío, y también queremos renunciar y que se rompa toda herencia de maldición o toda transmisión o repetición generacional de conductas pecaminosas en la familia. Dios mío, que oramos para que la persona que está escuchando esta oración también renuncie y se rompa toda maldición que se ha transmitido, que se ha repetido en su familia de generación en generación. Oramos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Al sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, finalizamos esta reflexión recordándoles, como siempre, que nosotros estamos en una guerra espiritual y que tal vez con seguridad, más bien con seguridad, la razón, el motivo de que su vida, ese problema esté así, su vida siga con ese problema, se debe a la acción de los entes espirituales de maldad que aprovechan las puertas que usted abre por el pecado y infligen malestar, ruina, un mal vivir en su entorno familiar. Y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted sea libre de todas esas ataduras en Cristo Jesús. Bueno, nos despedimos recordándole, como siempre, que Cristo viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si es que Dios le guarde, Dios le bendiga.